Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, que llega a nosotros en forma de este libro de las Escrituras, a la cual haremos muy bien en acudir todos los días, en todo momento, para aprender cómo amarte, cómo conocerte, cómo ha sido tu obrar en nosotros y qué debemos hacer, cómo debemos servirte, cómo debemos honrarte. Y eso en cada aspecto de nuestra vida, Señor. Este conocimiento debe volverse práctico, porque la santidad debe ser práctica. Gracias, Padre, que nos das este recordatorio y estas instrucciones mientras vamos en el camino, porque son como un entrenador hablándole a ese competidor en la carrera. Tienes que ajustar algunas cosas que te están fallando. Tienes que ponerte en marcha. Tienes que seguir adelante a pesar de todo. Tienes que avanzar y entregar tu vida si es necesario para llegar a la meta. Gracias, Señor, que nos das explicaciones necesarias y justo a tiempo, porque justo hoy estamos vivos y nos das instrucciones antes de que sea demasiado tarde. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como introducción tenemos, yo creo que nadie de aquí, porque en nuestro país casi no se acostumbra, estoy siendo sarcástico, las filas. ¿Quién se ha formado en una fila? Nadie, ¿verdad? Nadie levantó la mano. ¿Sí? ¿Sí conocen lo que es eso? ¿Cómo le explicarían a un extranjero lo que es una fila? Dice, bueno, ¿en dónde atienden? Ahí atienden, en ese mostrador. Ah, bueno. ¿Y quién atiende? ¿Cómo? Pues conforme van llegando, ¿verdad? Entonces llega uno y después que llega el otro, ¿dónde se coloca? Detrás. Es que nos ven en todas partes del mundo, hermanos, por eso. Tenemos que traducirlo al chino, al ruso, para que lo entiendan, ¿verdad? Después se pone otra persona atrás y cuando atienden a ese, entonces le toca el turno al de atrás, ¿verdad? Los niños lo aprenden rápido por los juegos infantiles, ¿verdad? ¿Quieres subirte a la resbaladilla? Pues fórmate detrás de ese niño que ya está subiendo las escaleras y ve detrás de él. ¿Qué hacen nuestros niños? Se quieren meter, ¿verdad? Se suben incluso al revés en la resbaladilla. Se suben al revés y yo gané, ahora me deslizo, ¿verdad? Todo eso vemos que es trampa, pero todos sabemos lo que es una fila. Imagínense estar formado en una fila, es única, así como últimamente hace el IMSS, la unifila, pero ya cuando llegas al final te mandan a cierto lugar, ¿no? Resulta que ya cuando te toca, pues tienes que estar preparado. Imagínate perder 2 horas de tu valioso tiempo para que cuando ya te toca, te diga, pero usted es del turno de la tarde. O usted es de la otra clínica, ¿no? Suele pasar. O usted, pues no, ¿verdad? Aquí no. Imagínate, bueno, imagínate que no, ya estás en el fin de la fila. Ahora solo hay dos mostradores. Uno es la salvación por obras y otro es la salvación por gracia. Y debes escoger. ¿Qué escoges? ¿Seguros? Pues vamos a ver, porque yo hablo por mí mismo. Muchas veces vivimos como si estuviéramos por ser atendidos por un mostrador de obras. Y ahí estamos, ¿verdad? Haciendo cuentas. A ver, tantas buenas obras, tantas malas obras, el debe y el haber de contabilidad, si es así. Sí, ¿verdad? Híjole, tengo déficit. Me faltan buenas obras, pues hay que hacer la próxima semana. Y vuelvas a hacer cuentas, otra vez déficit. Yo creo que nadie se ha encontrado con un saldo a favor de buenas obras contra malas obras. Y cuando más o menos están empates, ¿qué haces? ¿Cómo te sientes? Como pavo real, ¿verdad? Ahora sí voy al cielo, váyanme preparando mi lugar de honor, porque ahí voy a estar, Señor. Dile a Juan y a Jacobo que a ellos no les tocaba la derecha y a la izquierda, porque estaba reservado para mí, ¿verdad? Ahora entiendo ese pasaje. No era para ellos, era para mí, por mis buenas obras. Ahora,
Qué bueno, como lo decía, estamos en la carrera, estamos en esa fila. Y antes de que te presentes al mostrador, hay advertencias, hay exhortación, y este pasaje es una exhortación que nos va a decir: acércate, no vayas a ese mostrador, es más, está cerrado. La señorita que atiende fue a desayunar y puso un letrero que no va a volver hasta nuevo aviso, ¿verdad? Y además te va a pedir un montón de requisitos. ¿Recuerdan los hermanos de la oración los requisitos que le han pedido a Maggie? Así de ridículos. Así nos pueden pedir semejante cosa de requisito para presentarnos ahí para las buenas obras, ¿verdad? Claramente no lo vas a tener, vas a perder tu tiempo, vas a frustrarte, te van a hacer volverte a formar, reunir más requisitos, reunir más obras para que llegues y te vuelvan a decir lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y en el camino, tarde que temprano, vas a morir y te vas a quedar con tus poquitas buenas obras en la mano y tu montón de malas obras en tu espalda, y serás condenado por siempre, por la eternidad. Elige la ventanilla, el mostrador de la gracia. Elige ese camino de la derecha. Acompáñenme al pasaje. Ahorita veremos algunas palabras que dividen naturalmente el pasaje. Si ustedes ven el versículo 18, dice: porque ustedes no se han acercado. Después, si ustedes ven el versículo 22, dice: ustedes en cambio se han acercado. Ahí claramente es una exhortación o es una instrucción a los cristianos. Les está diciendo a los cristianos: si tú realmente has tenido fe en Cristo, si tú realmente has confiado en Cristo, si tú has sido salvado por Cristo, la ventanilla para ti no es la de las obras, el monte Sinaí, sino que es la de la gracia, la del monte Sión, la del nuevo pacto. Y estamos en medio de dos advertencias. ¿Recuerdan que el libro de Hebreos tiene 6 advertencias? Bueno, por si no, ahorita las vamos a ver. Déjenme ver cómo está organizado aquí las diapositivas. Sí, pueden regresar un poquito, por favor. Esta explicación es más una explicación que una advertencia, pero estamos en medio de 2 advertencias. La anterior, bueno, vamos a repasar las 6 advertencias. Van a aparecer ahí y el pasaje en donde se encuentran. Uno es el peligro del descuido. El peligro del descuido que nos dice Hebreos. No dejarse llevar en Hebreos 2, 1 al 4. La segunda advertencia está en el capítulo 3 y dice que es el peligro de la incredulidad. No dudar. Tercera, el peligro de caer, no degenerarse. Hebreos 5 al 6. La número 4, el peligro del pecado voluntario, no despreciar. Hebreos 10, 26 al 39. La quinta fue la de la semana pasada, el peligro de errar, ¿verdad? De ser profanos y mundanos como Esaú, se vio ese ejemplo, sino más bien buscar la santidad y la paz. Esto es no devaluar como Esaú devaluó esa primogenitura, esa promesa, y la cambió por un plato de lentejas, ¿verdad? Hebreos 12, 12 al 17. Y a continuación está la sexta. Si ven los pasajes, el anterior era 12, del 12 al 17, y ahora es 12 del 25 al 29, o sea que el pasaje de hoy está justo en medio. Es ese descanso entre dos exhortaciones. Y dice el peligro de la indiferencia, no renunciar, que veremos la próxima semana. Entonces, ahora sí, entrando ya en nuestro pasaje, vemos como punto número 1 y la división natural que les mencionaba: no se acercaron al monte Sinaí. Esto básicamente es una explicación. Recordemos que esta epístola a los hebreos se les da precisamente a los judíos que habían salido del judaísmo y se estaban integrando a la iglesia. Estaban recibiendo la palabra en la iglesia. Cada semana estaban siendo exhortados y animados a que dejaran las costumbres del pasado, los rituales del antiguo pacto, y confiaran en el nuevo pacto. 3 personajes
importantísimos en los cuales el pueblo de Israel valoraba, confiaba y tenía como el top 3 del Antiguo Testamento, pues claramente es Abraham en primer lugar, porque es el padre de la nación, el receptor de las promesas y del pacto. En segundo lugar, Moisés, quien les dio la ley, quien los condujo en la liberación más grande que habían ellos visto. Y en tercer lugar, David. De ellos tres podemos aprender acerca de los pactos, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés y el pacto con David. Ahora, se está centrando el autor en este momento del pacto en el Sinaí. Dice versículos 18 al 21, porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino. Y justo acabamos de ver en esta semana el libro de Éxodo, cuando fue entregada la ley en Éxodo 20. Desde el capítulo 19, ahorita veremos algunos pasajes, vemos cómo Dios llama al pueblo a que se acerque, pero no tanto. Acérquense, estén atentos, pero no toquen ni siquiera el monte, ni siquiera dejen que nadie más lo toque. Purifíquense, lávense, prepárense. ¿Por qué? ¿Qué iba a pasar? ¿Cómo? Ok, bueno, si no formulé bien la pregunta. ¿Qué estaban a punto de contemplar los israelitas? La gloria de Dios, la presencia misma de Dios. Ahorita vamos a ver el pasaje. Y mientras a lo que se refiere el libro de Hebreos, está hablando, en ese monte había fuego, había tinieblas, oscuridad, torbellino, sonido de trompeta, dice el versículo 19, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque ellos no podían soportar el mandato: si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Como inciso A de este primer punto, tenemos que el espectáculo era en verdad terrible. ¿Qué significa algo terrible? Algo espantoso, algo que provoca miedo, algo que nos impresiona, pero al mismo tiempo que nos da miedo, básicamente. También se puede traducir como algo formidable. ¿Alguien ha visto un meteorito cuando va entrando a la Tierra y está a punto de caer en su casa? Pues no estaría aquí para contarlo, ¿verdad? Sin lugar a dudas es algo impresionante, es algo formidable. Ahora con las redes sociales uno puede buscar videos y hay un video muy curioso de una niña que está, pues no sé ni en dónde, pero en el campo, y pone su celular abajo para grabarse ella misma y empieza, no sé si está cantando, no sé qué está diciendo, y de repente detrás de ella pasa un meteorito impresionante, se ve la luz así y hasta ella misma deja de hacer lo que está haciendo y lo ve, y todo eso sale grabado ahí. Obviamente ese meteorito no cayó ni cerca de donde ella estaba, pero pasó. Es algo formidable, pero al mismo tiempo, si ustedes ven la expresión de esta niña, pues ella ¿qué está pasando? Ahora, ¿cómo les ha ido con la alerta sísmica de este año? No, ¿cómo no? Es aterradora esa alerta sísmica. Da más miedo la alarma que el sismo, ¿verdad? Como sea, ya estamos más o menos acostumbrados bueno, se está balanceando, vamos bajando, salimos, etcétera. Pero esta alarma en verdad causa terror. Por lo tanto, este espectáculo que estaban viendo los israelitas era algo aterrador. Oye, pero es la misma presencia de Dios. ¿La presencia de Dios es aterradora? Bueno, el mismo Dios ha dicho que quien lo vea, ahí quedó.
Yo les animo a que busquen un libro que se llama La Santidad de Dios, del hermano R.C. Sproul. También está en podcast o en video y él puede narrar algo de lo que pasa. Y él tiene ese encuentro que otros antiguos también tuvieron ese encuentro con la santidad de Dios. Y en verdad lo que narra el hermano y lo que vemos aquí es que es un encuentro en verdad aterrador. ¿Por qué? No porque Dios sea malo. Nosotros pensamos película de terror, pues va a salir un malo con su sierra o con su cuchillo, con sus pistolas y nos va a perseguir porque nos va a matar. Bueno, vean el escenario. Dios no es un loco, un maniático con su sierra eléctrica, con su cuchillo, con su pistola, pero sin lugar a dudas, sí hay motivos suficientes para que Él nos mate, para que Él nos condene, para que Él acabe con nosotros. Porque somos pecadores, es que la presencia de Dios se convierte en algo terrible. Adán pudo contemplar la presencia de Dios, estar ahí con Él, y fue lo mejor que pudo presenciar, pero en cuanto hubo pecado, Dios mismo lo protegió diciendo, mejor vete, mejor te saco de aquí, porque si no, te tendría que destruir. Lo mismo hace Dios cuando va con su pueblo y les dice, ya no voy a ir con ustedes, les voy a mandar mejor un ángel, porque en cualquier momento mi ira se va a encender y los voy a consumir. Es aterrador la presencia de Dios por su santidad y por nuestra condición de pecado. No tomemos a la ligera el acercarnos a Dios así. Algunos han dicho y hasta a veces lo cantan, ¿verdad? Acércate a Dios así como estás. No tienes nada que ofrecer, no tienes nada que decir. Pues tú solo acércate y a ver qué pasa. Pues en cierta medida, intrínsecamente tienen razón porque no tienes nada que ofrecer. Todo lo que hagas no puede cambiar su situación, pero tampoco es acercarte así como así. Es con temor, con reverencia, sabiendo tu condición, que si te acercas, mueres. Veamos entonces cómo está el pueblo ahí en Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19, versículo 11. Es el preparativo. Dios les está dando instrucciones por medio de Moisés y les dice qué deben hacer. Éxodo 19, 11 dice que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Cuando pensamos en el monte Sinaí, debemos de pensar en esto. Pero vamos a ver cómo nuestra perspectiva del monte Sinaí se va degradando y se va transformando, a lo cual el autor de Hebreos dice, no piensen o no se han acercado a ese monte. Vemos versículos 16 al 21 ahora. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos. ¿Han estado en tormentas eléctricas afuera de sus casas? Ahí en su carro, en el tráfico, debajo de un árbol. Tremendo. Yo estuve una vez en un lugar donde había amenaza de tornado y dijeron, no quiero exagerar y no recuerdo bien la cifra, pero dijeron que estaban cayendo cerca de 2,000 relámpagos por minuto. Y en verdad aterrador, se movía el piso, se cimbraba la casa. Los truenos, la tormenta, los relámpagos. Por supuesto que más de uno de nosotros coincidiríamos, sí es un espectáculo aterrador. Después dice una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo. Y ahí ese sonido de trompeta también se vuelve a mencionar en las parábolas cuando Jesús dice, ahora en Mateo 4, que no es parábola, Mateo 24, donde anuncia su regreso, que se tocará la trompeta. También Pablo lo menciona y también en Apocalipsis se menciona que sonará la trompeta cuando el Señor venga de nuevo. Sin lugar a dudas, será un espectáculo también aterrador. Y dice ahí que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento.
17. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. Por si fuera poco, los relámpagos, los truenos, el sonido de trompeta, el mismo monte se estremecía con violencia. Versículo 19, el sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí. Entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés, desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. Un espectáculo aterrador. También en Deuteronomio 4:11, Moisés relata de nuevo este acontecimiento. Y ahí ya también sabemos, porque al parecer en este primer encuentro decimos, y Moisés, pues él no tenía miedo, ¿no? Él incluso hasta sube y está por ahí y hasta les dice al pueblo, cálmense, no teman, Dios ha venido a probarlos, se ve bastante confiado, bastante tranquilo. Pero ahora, 40 años después, cuando recuerda ese evento en Deuteronomio 4:11, él mismo narra cómo él lo sintió también. Dice Deuteronomio 4:11 al 13, ustedes se acercaron pues y permanecieron al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta el mismo cielo, oscuridad, nube y densas tinieblas. Entonces el Señor les habló en medio del fuego, oyeron su voz, solo la voz, pero no vieron figura alguna. Y Él les declaró su pacto, el cual les mandó poner por obra, esto es, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Si ustedes siguen leyendo ahí, verán la reacción de Moisés también. Ahora, ahí es en ese momento que Dios les da los mandamientos escritos en piedra. Dice Éxodo 20:18, perdón que esté de allá para acá, pero es complementando la escena. Éxodo 20:18. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Yo les hago la pregunta, ¿quién quiere acercarse a un espectáculo así? ¿Quién quiere ver y escuchar a Dios? Sí, pero no, ¿verdad? Sí, pero por medio de Moisés mejor, ¿no? La santidad de Dios produce un terror en nosotros, un terror reverente. No digamos que conocemos a Dios si vivimos igual que antes, porque entonces esa santidad no te ha cambiado, no te ha impresionado. Algunos han llegado a describir que Dios es como un león, pero pues cuando no lo conoces lo ves lejos, ¿no? Ah, sí, es un león. ¿Es poderoso? Sí, sí es poderoso. ¿Es feroz? Sí. Y si te tuviera enfrente te comería, sin duda, ¿no? Pero está lejos. No lo conozco, no me acerco, aquí estoy bien. Pero ahora que lo conoces y te acercas, ¿sigue siendo el mismo león? Sí. El error, y disculpen la comparación y síganme pues la ilustración. Sigue siendo ese león, pero ahora como cristianos pensamos que está domesticado, que es mansito, que te puedes acercar como estés y acariciarlo, incluso hasta manipularlo.
¿Te das cuenta dónde está el problema? ¿Sí lo alcanzas a ver? Que mucha gente que ni conoce a Dios es más temerosa y reverente de Dios que aún los cristianos. Ah, es Dios. Sí, Él es bueno, Él es todo amor, todo misericordia. Yo puedo pecar y pecar y pecar. No me va a pasar nada. Y todo nos lo va a perdonar. Pero, ¿te das cuenta quién es Dios? Sí. ¿Te das cuenta que es santo y justo y condena y ha creado un infierno específicamente para condenar al pecador? Sí. ¿Y eso qué? Yo no estoy ahí en ese lugar. ¿Estás seguro? Y aunque estuvieras tan seguro, ¿por qué menosprecias entonces a Dios? ¿Por qué no lo ves con esa majestad, esa santidad, ese poder y ese temor, ese temblor? No digamos entonces que conocemos a Dios y vivimos igual que antes. No digamos temerle si no sientes ese terror de un justo juicio que está sobre ti. Cuando muera, lo primero que se dará, dice la Escritura, que es un juicio. Ahí, si quieres empezar a negociar, como lo decíamos hace rato, estás perdido. No hay abogado que te libre de esta. No hay dinero, no hay soborno, no hay nada. Tú a solas con Dios. Bueno, sí hay un abogado, ¿verdad? Uno muy eficiente. Yo me refería a los del mundo. Nuestro Señor Jesucristo, si Él es tu abogado, si Él está ahí, si Él se pone en medio, estás salvado. Si no, estás perdido. Pues Jesús prometió cargar todos los pecados. La cuestión es esa, si has venido a Cristo o no. El pecado nunca ha sido problema para el Señor Jesucristo, ni la cantidad, ni la enormidad, ni la calidad, y Él mismo prometió, todo pecado le será perdonado a los hombres, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, el temor y temblor del pueblo estuvo ahí. Veamos la escena. El pueblo está alrededor del monte y está temblando. Está contemplando realmente la presencia de Dios. Y en verdad que están pues rogando, ¿verdad? Diciendo, este es Dios. Este es el Dios que nos sacó de Egipto, que azotó a los egipcios, que los trató así, que ahora ¿qué nos va a hacer a nosotros? Se ve que hay un temor y temblor. Pero como dice Éxodo 32:8, ¿qué dice? Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Vamos a adelantar la reproducción a cuando Moisés baja de ese monte y ellos ya están tranquilos. Se levantaron a jugar, dice la Escritura. Muchos creen y asocian esa parte a que tuvieron un desenfreno sexual incluso. Mientras Moisés estaba en el monte 40 días y 40 noches, ellos y Moisés y el fuego, y pues estaba ahí Dios, ¿no? Yo creo que ya Moisés ya hasta se murió. Dios ya ahí, pero ya no nos dice nada. ¿Qué hacemos? Y siempre es más cómodo hacer un ídolo. Pues haznos un ídolo, Aarón. Un ídolo al que podamos nosotros cargar, al que nosotros podamos guardar, al que nosotros podamos encerrar en un lugar que no nos moleste, llevar, y si queremos, y si no, ahí lo dejamos, venirlo a visitar si queremos, y si no, pues que ahí se quede. Ese será nuestro Dios, un ídolo manipulable, un ídolo que no nos causa terror. Ese terror ya se les había olvidado 40 días después, o menos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo te dura a ti el susto cuando pecas? Sí, cuando te está dando algún dolor, ¿verdad? Cuando te ahogas incluso con tu propia saliva, que sientes que ya es el último, Señor, ayúdame. Y sientes, ves tu vida pasar por el medio, por delante de ti, y ahí sí, ¿verdad?
Y reflexionas, tal vez ese día pude haber muerto. ¿Qué voy a hacer? Voy a honrar al Señor. Voy a dedicarle tiempo al Señor. Un accidente, un choque, algo de lo que te haya librado el Señor. Una simple caída, ¿verdad? Pudo ser peor. Me libró el Señor. Pero al día siguiente, ¿ya se te olvidó? ¿No? Bueno, una semana. Un poquito más. ¿Cuánto tiempo te dura el susto? El chiste, hermanos, es que pues no solamente el susto, sino un temor reverente nos dure toda la vida. Al pueblo, dice, bien pronto se han desviado. El pueblo no quería estar con Dios y por eso terminaron diciendo lo siguiente, inciso B, no lo podían soportar. Le terminaron diciendo a Moisés, mira Moisés, pues todo esto te quedaron muy bien los fuegos artificiales y los efectos en 4D, ¿verdad? Y hasta el terremoto y todo quedó bien padre, pero pues ya no lo queremos escuchar. No lo podemos soportar. Los israelitas le rogaron a Moisés que ya no hablara a Dios, sino que mejor se lo dijera a él y él se lo transmitiera después. El autor de Hebreos menciona que no soportaron el mandamiento. Acompáñenme a Hebreos 12, versículo 20, porque ellos no podían soportar el mandato. ¿Cuál mandato? Y ahí yo diría, bueno, el mandato sean santos, el mandato no se acerquen, purifíquense. El autor de Hebreos relata el mandamiento, vamos a decirlo, el más insignificante, el más pequeño. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Es un mandamiento que debían obedecer. Y esto nos puede indicar que ellos no estaban dispuestos a soportar ni a obedecer ni el más insignificante mandamiento. El mandamiento era no te acerques tú. ¿Por qué? Porque si tocas el monte, caes muerto. Bueno, ¿lo obedezco o muero? ¿Verdad? Hay razones de peso para obedecerlo. Pero ahora haz que todos los demás lo obedezcan, incluidos tus animales. Pero si tenemos aquí una cabra que siempre se nos anda escapando y se va, pues ya, que toque el monte y acabamos con ella. No, es tu responsabilidad que no se acerque. Esta obediencia era una obediencia extendida, es decir, no solo a ti, sino procurar que todo el pueblo la obedeciera, incluidos tus animales. Pero el énfasis aquí en este mandato es la santidad de Dios, que nadie se acerque, porque entonces la santidad de Dios inmediatamente responderá ante todo aquel objeto extraño que se haya acercado. Esta santidad de Dios nos comunica ese temor de saber que en cualquier momento que nos desviemos, podemos encontrarnos con la santidad de Dios y nos puede matar. Este es el temor al que se refiere cuando vivimos en este antiguo pacto, el pacto de la ley. Imagínate vivir todos los días, despertarte y decir, ¿no habré pecado durante la noche? Porque puedo terminar muerto el día de hoy. Si una persona padecía algún flujo en su cuerpo y amanecía así, era algo que tal vez no podía controlar y amanecía impuro. Pero hoy es la Pascua. Pues ni modo, voy a hacer como que nada pasó y me preparo para la Pascua. Esa persona acababa muerto ese día. Lo cual nos debe de transportar a esa época, a esa vida, de vivir bajo los estándares estrictos de Dios, bajo la ley de Dios. Y llegó a suceder, en una riña, dos hombres pelearon y uno al pelear blasfemó. Utilizó el nombre sagrado de Dios para insultar al otro o insultó el mismo nombre de Dios. ¿Cómo acabó ese día ese hombre? Muerto.
muerto. Todo esto nos comunica la santidad de Dios. ¿Cómo acabaríamos nosotros todos los días de que vivimos? Muertos. Según la ley de Dios acabaríamos muertos. Todavía ellos sorprende cuando los fariseos hablan con Jesús y ellos se jactan de cumplir toda la ley. Jesús por dentro, pues no han entendido nada. El mismo joven rico. ¿Conoces ese pasaje, verdad? ¿Cómo heredo la vida eterna? Pues cumple los mandamientos. Todos ellos los cumplo y no solo ayer, ¿no? Sino desde mi juventud. Eso no es ningún problema para mí. Bueno, entonces Jesús siempre ponía el dedo en la llaga, ¿verdad? Pues entonces deja de amar tus riquezas y ama al Señor. Se fue y nunca regresó. Cuando Jesús dice, habían oído en la ley que se les dijo, no cometerás homicidio. No, pues, ¿quién de aquí ha cometido homicidio? Bueno, no levanten la mano, ¿verdad? Puede ser que venga alguien, la policía ahorita, y haya un encubierto, ¿no? Pero yo les digo, si tan solo odias a una persona, ya, muerte. Si tan solo le dices fatuo, la traducción es tonto o estúpido a alguien, mereces la cárcel. Pero en el sentido que lo está diciendo Cristo es mereces la muerte. Habían oído que se dijo a los antiguos, cualquiera que cometa adulterio, etcétera. Pero hoy si codicias con tu corazón, muerte. ¿Te das cuenta cómo todos los días merecemos una muerte segura? Así que la ventanilla de atención a clientes de salvación por obras, pues es el engaño más grande de Satanás que ha puesto ahí, haciéndonos creer que podemos ser salvos por nuestras obras. Pues está cerrada, pero el engaño, así como las caricaturas del coyote y el correcaminos, ¿verdad? Que pintaban una puerta y la abrían y se metían y llegaba el otro y pues es la pared, solo estaba pintada la puerta, ¿no? Así es, Satanás nos mantiene ahí, haciéndonos creer que podemos librarnos con nuestras buenas obras. Este no es un llamado a que dejes de hacer buenas obras. No es un llamado a que no te sientas mal cuando cometes pecado, porque el pecado trae culpa y la culpa es, dentro de los límites, es sana, porque te lleva a ver que por tu culpa, por tu pecado mereces la muerte y eso te debería llevar no a la penitencia, no a los latigazos, ¿verdad? No a querer hacer más buenas obras, sino a Cristo, a acercarte al monte Sión, como veremos más adelante. Entonces, los israelitas no la podían soportar. Pero, ¿qué dijo Moisés? Porque aquí se menciona que Moisés era el mediador. ¿Cómo le fue a este mediador? Inciso C, el mediador era Moisés. Moisés también estaba aterrado y temblando, dice el autor de Hebreos. Si el mismo mediador está aterrado, pues ¿qué podemos esperar los demás? Al parecer se ve confiado en un primer momento, pero también sucumbió ante el monte de la esclavitud al pecado. Deuteronomio 9:19. Lo dice Moisés mismo. Porque temí la ira y el furor con que el Señor estaba enojado contra ustedes para destruirlos. Pero el Señor me escuchó también esta vez. Ese mediador se tuvo que enfrentar al fuego y a la ira de Dios. Obviamente el Señor no lo consumió. Él no podía soportar la ira de Dios, pero al menos él se presentó e intercedió por el pueblo. No los destruya, Señor. Este monte, el monte Sinaí, engendra hijos esclavos al pecado, como lo menciona el libro de Gálatas, Gálatas 4, 24 y 25. Pablo mismo está sacando una alegoría. La alegoría es hacer, espiritualizar, si cabe la palabra, o ver un relato histórico y verlo de manera espiritual.
Dejemos esa técnica pues a los autores bíblicos, ¿verdad? Porque si nosotros nos ponemos a alegorizar las cosas, seguramente vamos a acabar cometiendo algún error. Pero aquí ya está, esta es una alegoría dicha por el mismo Pablo. Dice, esto contiene una alegoría. Está hablando de dos mujeres, Sara, mujer de Abraham, y Agar, que fue la esclava de Sara, que también fue dada como mujer a Abraham. Dice, estas dos mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí. ¿Te fijas cómo va en relación con el libro de Hebreos? Agar, la esclavitud al pecado es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Ahí también le está hablando a los judíos porque el contexto del libro de los Gálatas es que los cristianos querían volverse al judaísmo para sentir que están cumpliendo con ambas cosas, ¿verdad? Con el pacto de Dios con Moisés y con el nuevo pacto con Cristo. Pero ¿cómo ser cristiano si yo no he sido circuncidado? Si yo no he guardado los rituales de la ley, no tienes que volver allá. Todo eso era un simbolismo. Todo eso era un guía que te tenía que llevar a Cristo. Ese monte Sinaí que engendra esclavos del pecado es precisamente para eso, para que nos sintamos culpables. La ley de Dios es santa y es justa, no es malvada. Se convierte mala para nosotros porque nos condena. Pero no es que ella sea la mala, nosotros somos los malos. Dice entonces que esta Jerusalén actual, aún hablándole al judaísmo de esa época, a los fariseos que otra vez esclavizaban a ellos mismos en mandamientos, ella, esta ley, está en esclavitud con sus hijos. El monte Sinaí y Jerusalén de esa época está en esclavitud con todos aquellos que quieren seguir la ley. Y esto, hermanos, aquí es el centro. Antes de pasar al otro, esto es el centro porque todos debemos de pasar por el monte Sinaí, pero no para querer aceptar ese pacto. Si alguien te acepta ese pacto de, mira, guarda los mandamientos del Señor y serás salvo, no lo aceptes, recházalo, eso no es. Pero por supuesto que es una introducción. A ver, ¿tú guardas los mandamientos? Y si eres honesto vas a decir no. Y entonces, quien te lo está explicando te tendría que decir, pues, estos mandamientos te llevan a la muerte y a la condenación eterna. Pero solo he dicho mentiras piadosas, mentirillas. Y pues no he adorado a Dios y he tenido otros ídolos, pero no he hecho rituales así, no he sacrificado corderos a otros dioses ni nada, solo ha sido pues la tradición de la familia. Tratamos de minimizar algo. El propósito de la ley es que se acaben todos tus pretextos y acabes completamente condenado por tu propia vida, por tu manera de pensar, por tu corazón, por tus obras. Todo lo que hemos hecho nos condena, nos hace esclavos. Y esto es una maldición, la maldición que es provocada por la ley. Y esto, hermanos, esa culpa nos aplasta, no nos deja escapatoria. Lo único y lo que debe producir esa ley es la convicción de pecado para poder acudir a Cristo. Y eso solo es obra del Espíritu Santo. Todo esto nos debe de convencer y ver el por qué fue necesario que Cristo muriera en esa cruz de la manera en que murió. Porque solamente Cristo puede cargar nuestros pecados, presentarse delante de Dios. ¿Y cómo le fue? Fue destruido. La ira de Dios cayó sobre él, lo aplastó
lo quebrantó, pero siendo Dios, Él se levantó de los muertos. Pero logró el objetivo, que era ponerse en medio de Dios y su ira y del pecador. Si no es por eso, hermanos, nadie es salvo. Nadie, nadie, nadie. Nosotros alentamos a las buenas obras, al amor, a la santidad, a la práctica de la piedad, a la disciplina, pero nada de eso nos hace salvos. Diferente es cuando somos salvos, ahora tenemos las ganas y la motivación suficiente para disciplinarnos, para la piedad, para la santidad, para las buenas obras, para alentarnos unos a otros. Eso es muy diferente. Este es un recordatorio que en el camino los creyentes que han escuchado el Evangelio deben llegar a la meta correcta y no equivocarse. ¿Qué cosa más triste cuando alguien corre un maratón y de repente se sale por otro camino pensando que es el correcto y a lo mejor corrió los 42 kilómetros y medio y llegó ¿a dónde puede llegar, verdad? A Tres Marías. A Tres Marías. Llegó allá y cuando llegó no encontró el listoncito, no encontró la premiación, no encontró nadie, ¿no? ¿Qué pasó? Pero yo corrí y corrí con fuerza y corrí todo y resistí todo. Sí, pero era la puerta equivocada. Estamos a tiempo de corregir y de ir a la puerta correcta y al camino angosto que lleva a la vida. Punto número 2, entonces, a partir del versículo 22, sí se acercaron al monte Sión. Tampoco es un ánimo así para decirles tranquilos, no pasa nada, ustedes simplemente están pensando cosas equivocadas, pero ustedes van bien. No, no se debe interpretar así. Se debe interpretar que si en verdad han confiado en Cristo, si Cristo es el verdadero mediador, como lo dirá a continuación, es entonces que ustedes se han acercado al monte Sión. Vamos a leer 22 al 24, dice así: ustedes en cambio se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén, ¿qué? Celestial. ¿Se fijaron? Hace ratito que leímos Gálatas, decía la Jerusalén actual. Acá no le está dando ánimos a ninguno de ellos. Se han acercado porque tal vez estaban pensando al monte Sión. Ah, sí, me suena, ahí está el templo. Yo he ido ahí. A la ciudad del Dios vivo. Bueno, Jerusalén es la ciudad de Dios, es la capital donde estableció a su rey, ¿verdad? Pero ahí es donde les cambia a Jerusalén celestial. Ah, caray. ¿Y esa cuál es? Y a miríadas de ángeles. Eso no está aquí. A la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Ya le empieza a dar forma. Esto no es una ciudad de aquí, terrenal. Y a Dios, te has acercado a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. La vida eterna que menciona Jesús con el término la regeneración. Y versículo 24, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Vemos que el monte Sión es una referencia a la morada de Dios. Es un monte terrenal que sí existe, es el pico más alto de Jerusalén. Monte Sión es el monte ahí donde fue establecido el templo. Fue tomado también por David a los jebuseos en su momento. Y desde ahí también se le llamó la ciudad de David o el monte Sión, el monte santo. También a la ciudad se le llamó Jerusalén, que abarca un poco más. Esta es la ciudad de paz, Jerusalén. Esta ciudad es la sede del gobierno de Israel, la sede del rey de Israel. Por lo tanto, es una ciudad de paz eterna. Inciso A, pusimos ahí. La ciudad de la paz eterna. ¿Hay paz en Jerusalén hoy en día? No. Ni hay paz, ni hay rey, ni hay templo, ni hay nada.
Por lo tanto, es una referencia a la Jerusalén celestial, como menciona en Apocalipsis, ¿verdad? La nueva Jerusalén, donde Dios habitará con su pueblo. Esto simbolizaba para los israelitas su lugar de refugio, también era su centro de adoración, pero la Jerusalén celestial se refiere al cielo mismo. El mismo templo, ahora que hemos estado leyendo, el tabernáculo y los elementos que estaban ahí, simbolizaban la presencia de Dios y a las personas que vivían ahí alrededor. Al menos se mencionan unos personajes que debían de ser esculpidos para que estuvieran encima del arca. ¿Quién se acuerda cuáles son? Los querubines. Los querubines que se mencionan en otros pasajes de la Escritura, cómo están en el trono mismo del Señor, alrededor, y algunas veces hasta se ve que lo sostienen. Ellos están ahí rodeando al Señor por si alguien también, pensemos en esto, por si alguien extraño se quiere acercar. Ellos son los protectores de la santidad de Dios, los querubines, unos seres celestiales. Se nos dan algunos otros detalles, tampoco vamos a entrar a verlos, ni tampoco deberían de, pues ni de preocuparnos tanto porque no los debemos adorar. Son seres celestiales que están allá, viven ahí, sirven a Dios, adoran a Dios en todo momento también. Yo siento que es un mismo ser, pero algunos piensan que son dos, los serafines y querubines. La descripción encaja bastante en que son uno mismo, pero vamos a dejar como si fueran dos criaturas diferentes. Ambos están alabando a Dios día y noche. Santo, santo, santo es el Señor, ¿verdad? Si leen Isaías 6, ahí lo pueden ver. Bueno, consideremos lo afortunado que fue Moisés por estar 40 días y 40 noches en ese monte. Sí, a pesar del terror, a pesar de los relámpagos, pero cuando se acercó más y más, después se nos dice el libro de Éxodo que al bajar su rostro, ¿cómo estaba? Resplandeciente, ¿verdad? Él está reflejando la gloria de Dios que él tuvo tan cerca. Dios hablando con él cara a cara. Consideremos la fortuna que tuvo Moisés, pero ahora fueron 40 días y 40 noches. ¿Cuánto más afortunados seremos nosotros al habitar la Jerusalén celestial por toda la eternidad? Sin temor, sin dolor, sin muerte, sin pecado. Este nuevo pacto se establece sobre un pacto de paz, una nueva alianza, la reconciliación de Dios Santo con el pecador, donde ya no hay esclavitud, donde Cristo mismo ganó nuestra paz y estableció esa paz, y por eso es llamada aquí esta ciudad de paz, Jerusalén celestial. ¿Estamos acompañados de qué? Inciso B, de una congregación completa de ángeles y también los redimidos. Ya mencioné estos dos grupos de seres celestiales. ¿Habrá más? Serafines, querubines, ¿qué más? Yo también creo que es un solo grupo, pero algunos creen que son dos, los ángeles y los arcángeles. Solamente en el libro de Judas se menciona así tal cual, arcángel. Todo lo demás se menciona como ángeles. Podríamos pensar que es una especie de ángel más poderoso o un ángel sobre una cuadrilla de otros ángeles, ¿verdad? Como un general de un ejército. Vemos entonces que hay otras criaturas celestiales, incluso ellas han tenido comunión con los hombres, bueno, interacción más bien, más que comunión, cuando el anuncio a María, ¿verdad? De que iba a venir el Señor, el anuncio de que Sansón iba a nacer, y así algunos intercambios de ángeles. Y bueno, creo que ya dije algo incorrecto, el encuentro con Sansón, me parece que es el ángel del Señor, el ángel de Jehová, que entendemos que es Dios mismo. Bueno,
Algunos han llegado a deducir que en base a algunas escrituras de Pablo puede haber otras criaturas llamados también seres celestiales. Por ejemplo, en Efesios 6:12, Pablo habla de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra ¿quiénes? Principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Se cree que de todas las categorías de seres celestiales, pues se rebelaron y se les considera ahora ángeles caídos, o lo que más comúnmente se les llama demonios. Entonces se puede deducir que aquí habría otras criaturas llamados principados, potestades y poderes que actúan, algunos de ellos que se cayeron junto con la rebelión de Satanás, están actuando en contra de nosotros en este mundo. Otros, podríamos deducir, otros se quedaron en el cielo. Entonces habría otra categoría de seres celestiales. Pues no vamos a meternos, ni tampoco es un dogma que tengamos que creer o no. Ya lo veremos, ¿verdad? Ya lo veremos llegando allá. Colosenses 1:16 también añade una categoría más. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, ahí asociado a los principados, dominios, asociado a las potestades, poderes y autoridades. Bueno, total que los que han estudiado acerca de los ángeles mencionan que hay 9 categorías de ángeles: tronos, dominios, principados, potestades, autoridades, ángeles, arcángeles, serafines y querubines. ¿Será? No lo sabemos. Pero además de todas estas criaturas celestiales que están en los cielos, y si somos creyentes nos unimos a esa asamblea alabando y adorando a Dios, también se añaden claramente los creyentes que ya murieron y que están con el Señor. Aquellos que sus nombres han sido inscritos en los cielos, a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Cuando se habla de que esto corruptible se hará incorruptible, pues se está refiriendo a ese paso de la muerte a pues la vida eterna delante del Señor, ¿verdad? Sí, exactamente. Solamente ellos, no todos los muertos. Quizá omití decir eso. No es el pase automático de mueres y estás en el cielo con Dios. No. El que muere en Cristo, el que muere en el Señor, exactamente. Tuvo que haber ese proceso de conversión en la tierra para llegar ahí. De lo contrario, aquellos que mueren sin Cristo, pues es el tormento eterno, como el Señor Jesús menciona muchas veces, donde será el llanto y el crujir de dientes. Las tinieblas también se le menciona ahí. El lugar donde la ira de Dios estará sobre ellos día y noche. Muy bien. Punto final, el inciso C. El mediador, a diferencia del monte Sinaí, aquí en el monte Sión, el mediador es Cristo. No es pequeña diferencia, ¿verdad? Enorme diferencia. Por un lado tenemos a Moisés, por otro lado tenemos a Cristo. ¿A quién escoges? Ese es el llamado principal que se le está dando aquí a los hebreos que escuchan esta carta o este sermón. ¿Has elegido a Moisés como tu mediador delante de Dios? No. Tienes que dejar eso ya en el pasado. Fue un pacto, sirvió, pero todo eso sirvió para conducirte a Cristo. Toda esa condenación de la ley por el pecado solo lleva para que veas que necesitas a Cristo. Estaremos leyendo en Levítico esta semana y más adelante acerca de los sacrificios. Cualquiera que peque inadvertidamente, traiga su cordero y preséntelo así. ¿A quién apunta? A Cristo. A sabiendas incluso se menciona, y aún los sacerdotes cuando pequen deben traer. Eso no excluye a nadie.
Dios sabe perfectamente que todos los hombres vamos a pecar y necesitamos un sacrificio sustituto. Por supuesto, no era perfecto, por eso termina diciendo que la sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel, no precisamente de él, sino de su sacrificio. ¿Tenía algún defecto el cordero que presentó Abel? No, Dios lo aceptó. ¿Lo había hecho por envidia, por contienda con su hermano Caín? No, lo había hecho con fe. Su sacrificio era excelente, era perfecto. ¿Cuál sería la diferencia con el sacrificio de Cristo? Pues que acá fue una oveja, un cordero, y acá fue Cristo mismo. La esencia de la vida que se está presentando es un animal sustituto que apunta a un sacrificio sustituto de un hombre, Cristo, y no solo de un hombre, Dios encarnado. Su sangre, por supuesto, tiene mucho más valor que la de esa oveja. Servía y estaba dentro de los parámetros que Dios había establecido. Pero la sangre de Cristo es, hermanos, lo que nos salva. Cristo es un mejor mediador porque es un mejor pacto. Él mismo presentándose como el sacerdote, como el mediador, como el sacrificio. Él entregando su propia sangre para salvarnos, para expiar nuestro propio pecado. Mejor aún, este término expiar solo simbolizaba cubrir. La sangre debía ser derramada en la tierra y solo un poco de esa sangre colocada en el propiciatorio, que es esa tapa de oro puesta encima del arca. Esa sangre cubría el pecado. La sangre de Cristo no lo cubre, lo quita, lo elimina para siempre. Así que es un llamado a buen tiempo a que no estemos esclavizados al monte Sinaí, a la ley. No estemos haciendo cuentas de nuestros pecados. Sí, tener conciencia de nuestro pecado y llevarlo a Cristo. Tomar en cuenta que Cristo pagó y murió por nuestros pecados en la cruz. Eso te tiene que quitar la sonrisa del rostro. Muchas veces cuando pecamos hasta nos reímos. Ay, ya pequé otra vez. Pues, se me fue, pues así soy, ¿qué le vamos a hacer? Cuando piensas que por ese pecado murió Cristo en la cruz, tu sonrisa debe desaparecer. Porque no fue un chiste, no fue algo ligero, no fue algo agradable. Esta comparación que tenemos entonces nos debe de liberar de esa esclavitud a la ley y esclavitud al pecado solo con Cristo. Cristo nos ha llamado a ser libres. No para que peques libremente, ni para que hagas libremente lo que quieras, sino para que con esa libertad sirvas a Dios. Con esa libertad lo ames y te acerques a Él, porque ya no tienes ese peso del pecado. Fue quitado, fue limpiado, fue destruido en el sacrificio de Cristo. Ahora debes acercarte con reverencia, con temor, pero con gozo. En un acto de total libertad, acércate a Cristo. Oremos. Padre, gracias. Gracias porque nos enseñas a estas alturas de nuestro caminar contigo, que no es por nuestras buenas obras que seremos aceptados. Ninguno de nosotros será aceptado por mejor obra que haga. El mismo Pablo dijo que si él incluso entregaba todos sus bienes y su vida misma para ser quemado y no tiene amor, de nada le sirve. Las obras en verdad no nos sirven para nada si no las hacemos en Cristo. Lo que sí nos condena son todos nuestros pecados, pero otra vez todo eso apunta a Cristo, a la necesidad de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a tener el discernimiento
a tener tu espíritu dentro de nosotros y vivir para ti. Sí, con ese temor santo, pero también con esa confianza de acercarnos al trono de la gracia. Con nuestros pecados nos acercamos a un trono de un juez justo y santo. En Cristo, con esos mismos pecados, nos hemos acercado a un trono de gracia, con un mediador suficiente que ha quitado nuestros pecados y que ahora nos da el acceso al Padre en verdad, con misericordia. Padre, te alabamos porque es tan profundo el sacrificio de Cristo por nosotros. Y es un acto de tanto amor y proclamando al mundo entero que solamente Cristo es el camino para ir al Padre. Y muchas veces no entendemos eso. Buscamos otros atajos, buscamos otros caminos para terminar haciendo lo que nosotros queremos, pero terminaremos en condenación. Y ayúdanos, Señor, a comunicar claramente este mensaje al resto del mundo, que no hay muchos caminos, no es que todos los caminos llevan a Dios, solamente Cristo es el camino, y solamente en su muerte y su sangre encontramos redención. Ayúdanos, Padre, y que este mensaje del Evangelio verdadero llegue a todo el mundo para salvación de ellos y para gloria tuya. Te alabamos, Padre, y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues el culto ha terminado. Recuerden que hoy les invitamos a todos a que se queden y a